Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en un episodio más, número 9, aquí en Psicología sin Censura. El día de hoy estoy con una persona que admiro mucho. Se llama Patti Venegas. Ella es licenciada en Derecho y además tiene una segunda carrera que es Psicología. Actualmente también tiene una maestría en Ciencias de la Familia y es doctorante. También participa en la Asociación de Psicólogos de la región de Los Altos, de Jalisco. Así es. Todo eso a Patti Venegas. Y el día de hoy la tenemos con nosotros. Les quiero platicar que Patti y yo nos conocemos desde hace muchos años, porque incluso coincidimos en algunas sesiones. Sí. Hace como 15 años, quizás, sí, más o menos, ¿no? Entonces también fui compañera de sus hijos y bueno, aquí hemos estado como que en el mismo lugar viendo cómo avanzamos y evolucionamos cada una, y me da mucho gusto que estés ahora en el lugar en donde estás hoy. Y me gustaría que nos compartieras, Patti, de ti, de tu vida, desde chiquita, cómo fue tu infancia, que nos platiques de tu historia, cómo llegaste a estudiar psicología. Bueno, pues gracias por el espacio. Yo encantada de estar aquí compartiendo contigo estos micrófonos. Mira, mi infancia, pues yo puedo considerar como algo, pues como vivíamos aquí en Tepa, ¿no? Donde era pues una población pequeña, aunque tengamos más de 100 años de ciudad, pues hemos vivido como un estilo de población tranquila, con algunos altibajos familiares, ya que, por ejemplo, el alcoholismo pues era parte de la familia y pues lo que conlleva y vives en estas situaciones. Yo recuerdo mucho escuchar un programa de radio con ella era psicóloga y daba unas charlas muy amenas, Emma Godoy se llamaba, y a mí me atrapaban su charla en el radio. Y entonces a temprana edad yo dije, yo quiero ser psicóloga. Por azares del destino le saqué la vuelta a la carrera y por eso estudié Derecho, que finalmente pues no era mi carrera, no me hacía sentir como cómoda. Uh-huh. Y pues me caso, tuve 7 hijos. Cuando ya empiezan a primaria, ya tengo como la oportunidad de darme tiempo para mí y de hacer lo que yo tenía ganas de hacer, y fue regresar a psicología, que digo, nunca estuve, pero regresé porque no la había tomado como tal. Pero entonces ya la tomo esa carrera ya a los 36 años y pues me encantó. Me decían mis hijos, oye, ¿cómo te sientes con esa carrera? Y yo decía, me preguntaban, ¿como pez en el agua? Y digo, no, como ballena en el océano. O sea, yo decía, esto es lo mío, me siento plena, me siento a gusto, me gusta mucho y es donde tomo la formación básica. Y bueno, junto con la carrera, pues hice otra formación, que fue la especialidad en constelaciones familiares, que me fascinó también, la técnica me atrapó, la cual llevo todavía, y sí, después de eso entonces quise como ir agregando esa preparación o ese estudio, porque estarás de acuerdo que de la carrera sales con una formación básica. No, parece que no tienes como la noción de las cosas. Dices, ay, salí, ¿qué voy a hacer? Pero es eso. Ajá, cualquier carrera básico te ofrece nada más la formación básica. Uh-huh. Y después ya vas eligiendo a manera de especialización. Uh-huh. Entonces sí, yo me quedé con constelaciones. Sí, Patti, y mencionaste algo importante, que dijiste que desde chiquita el alcoholismo fue parte de la familia. Sí. O sea, ¿quién era la persona que tenía el problema del alcoholismo? Pues éramos varios, digamos que mi papá, hermanos, tíos, primos, abuelos, uh-huh. Había como varias personas que sí cambian como el estilo de vida o que te marcan con el estilo de vida de la enfermedad. ¿Y a ti cómo te afectó esa parte del alcoholismo? De varias maneras. Una de ellas fue como el estar indecisa en escoger lo que yo realmente quería. Creo que esa parte, más algunas problemáticas emocionales que sí mermaban como mi desarrollo. Así lo identifico ahora. En su momento, pues no, o sea, te digo que pues de repente normalizas la situación. Uh-huh. Y luego, ¿podemos hablar de tu experiencia como esposa? Sí. Ok. Sí, porque entonces, viniendo de un hogar con alcoholismo, obviamente, y lo más lógico era pues encontrar a alguien que supiera bailar el mismo son. Entonces, yo me encuentro con el padre de mis hijos, en donde
él en su experiencia y yo en la mía decíamos, no vamos a hacer sufrir a nuestros hijos lo que pasó, ¿no? Lo que tiene que ver con el alcoholismo. Y finalmente repetimos todo con punto y coma y en versiones aumentadas y mejoradas, ¿no? Y todo esto hizo que nos replanteáramos. A mí me hizo replantearme tanto que fue como hacer un parteaguas, como una revisión, en donde hasta entonces yo supe que tenía la afectación del alcoholismo. Hasta entonces, porque entonces me metí a estudiar un diplomado en adicciones, me metí a revisar qué era todo este mundo, cómo se trataba, ¿no? Porque quizás antes de eso yo decía, hay algo en la familia que no nos deja avanzar o tener ese desarrollo. Yo lo pensaba. Después entendí, pues claro, porque entonces había una enfermedad o hay una enfermedad que afecta en los diferentes miembros de la familia y de maneras diversas. Pero sí, eso me hizo buscar una persona pues que bailara el mismo son. Ahí tuve la necesidad de buscar, informarme qué es esto, cómo, por qué, y ahí empieza como, yo siento como mi preparación, y puede haber un parteaguas al entender, y bueno, y aquí quiero mencionarte los grupos de Al-Anon, que realmente fueron la invitación para mí de empezar a entender este mundo, de ponerle nombre a lo que pasaba y de saber yo como familiar qué sí podía hacer ante la enfermedad del alcoholismo. Y entonces agarré como mucha información, mucha formación, porque entonces me fui empapando de qué era esto. A raíz de esos grupos, yo empiezo a concentrarme en qué quiero yo. Y yo me quejaba, pero es que él puede hacer lo que quiera con su vida. Y en esos grupos me decían, pero tú también puedes hacer lo que quieras con tu vida. Y yo, ¿sí puedo? Y entonces dije, ¿qué quiero? Y fue un cuestionarme con ese miedo, ¿no? De echarte clavado para adentro y decir, ¿qué quiero? Y entonces así tímidamente dije, pues es que yo quiero la carrera de psicología. Y entonces, ¿y por qué no? Haz con tu vida lo que te da la gana. Y entonces estudio psicología y entonces, pues bueno, viene toda esa preparación que sí, que cambió mi vida. Y, o sea, también quizás nos están escuchando muchas personas que están viviendo por lo mismo, tanto hombres como mujeres, que están con una pareja que tiene algún problema de alguna adicción. ¿Cómo se pueden dar cuenta que está con un alcohólico, por ejemplo, o con una persona que ya tiene una adicción? Y que para que, o sea, despierten, pues tomen esa conciencia y puedan pedir ayuda, porque quizás la necesitan y no saben. La pregunta es muy fácil. ¿Te afecta la manera de beber de otra persona? Y ahí está como la respuesta, ¿no? Si tu respuesta es sí, entonces yo digo, el lugar más indicado para estas afectaciones son los grupos de Al-Anon, porque es el lugar donde te van a tratar. Inclusive, la terapia por sí sola no tiene el mismo resultado si la combinas, el grupo y terapia, y puede funcionar mucho mejor. ¿Tú en qué momento te diste cuenta? O sea, ¿pasó mucho tiempo o la relación se desgastó mucho hasta que te dieras cuenta? ¿Pasaron muchas cosas? Pasaron varios años, sí. ¿Sí? Sí, donde una persona muy amable me dijo, veo que tienes algunos problemas, te invito a que vayas a un grupo. Y fue una invitación que me ofendió y yo dije, oye, pero yo soy la buena del cuento. Y yo con juego de soy la, ¿no? Yo soy la que hace el bien, yo soy la que se encarga de los niños, yo soy la... Y pues no, ya en el grupo, claro que me di cuenta que la problemática que yo vivía y había muchas cosas que yo debía cambiar. No es el enfermo en sí, es decir, es el entorno el que se enferma. Y desde ahí, pues sí hubo, como te digo, mucha formación e información, porque entonces ahí es el lugar más adecuado para entender cómo sí se trata el alcoholismo, porque es igual que la gripa, no sé, si no te das cuenta los síntomas de la gripa, pues a lo mejor vas a hacer que la persona empeore si no lo acompañas en ese cuidado, y lo mismo pasa acá. Si no sabemos cómo se trata el alcoholismo, pues claro que está todo enfermo, que sería el paciente identificado, pero está la compañía, que ese era mi caso, que también estaba muy enferma de mis emociones, y que entonces los hijos o las personas que te acompañan pues también se enferman, ¿no? Es lo que te iba a decir, que con tus hijos, ¿qué pasaba en ese entorno?
pues pasaba que todos estábamos igual de afectados por el alcoholismo en su momento, pero también pasó que todos sanamos, porque entonces si una persona del sistema se enferma, pues se enferma todo, pero si una persona del sistema empieza a sanar, entonces hay una invitación para sanar en todos. Uh-huh. Y bueno, en mi caso sí hubo como la participación del grupo, pero aparte yo me vi en la necesidad de buscar terapia. Fue cuando más me enamoró de la terapia y fue cuando dije, yo de aquí soy, y empiezo a buscar entonces todo lo que te he mencionado, ya de una manera profesional. ¿Y tus hijos fue por tu parte que, o sea, el sistema de familiar se va sanando porque la mamá va sanando, o sea, una persona va sanando? ¿Ahí tú lograste como restaurar o también necesitaron terapia? ¿O cómo va sanando el entorno familiar? Pues cuando una persona va sanando, ¿cómo va sanando lo demás? Es que va como impactando, ¿no? Así como te digo, como la gripa pues, se pega. La gripa se pega en las personas cercanas. Esto en la parte física, ¿no? Pero en la parte emocional pasa exactamente lo mismo. Si una persona del sistema comienza a sanar, va permeando a los demás, va impactando y va invitando de una manera no hablada a sanar. En el caso de mis hijos, bueno, de entrada, él también paró de beber y empezó a tomar como diversos lugares donde fue por su propia sanación. Yo me encargué de la mía y los hijos también se fueron impactando ahora de un estilo más sano de vida. Uh-huh. Algunos de ellos llegaron a participar en los grupos de Alatín. Algunos otros no, algunos han ido solo a terapia, cosa que también les ha funcionado. Y bueno, sería como si cualquier persona necesita terapia, porque digo, no hay uno claro. sano que no necesite. No, hay muchas cosas que trabajar siempre. Más cuando venimos de algún familiar afectado de alcoholismo y entonces estamos como con esa parte de la enfermedad que nos toca vivir, también ocupamos, y sea a través de terapia, sea a través de grupos o sea en esa combinación. Entonces yo tuve la dicha de que sí, fíjate que ellos también han hecho su parte y creo que hemos salido adelante con la situación. Uh-huh. Y bueno, dicen que es de héroes romper cadenas, ¿no? Sí. Y de alguna manera nos ha tocado como hacer un cambio que nos hemos visto beneficiados. ¿Y tú decides cómo separarte o siguen camino juntos? Digo, porque también hay situaciones en donde saben que tienen que a lo mejor alejarse de la persona, quizás porque la persona sigue, en este caso tú dices que paró, pero hay personas que pues no paran y siguen con el alcoholismo, y ahí la cuestión es si me quedo o me alejo o qué hago con la familia. Es que en su momento sí paró, pero uh-huh. después ya no. Okay. Y yo me vi en la necesidad de decir, pues ya hasta aquí llegué con esto, yo no podía más por mi propio cuidado y por mi situación. Entonces yo sí me vi en la necesidad de ponerle fin a nuestra relación, pero era tanto como ese acompañamiento que tenía yo. ¿Que te sentías fuerte para hacerlo? ¿O qué pasó? No fuerte, porque no es nada fácil. No es lo que te iba a decir, que es muy difícil. Sí, tomar la decisión de casarte, de repente sí te piensas, no, ay, déjame ver por esto, por aquello. Divorciarte tienes que pensarla, no sé, 50 veces más. Me pareció 50 veces más fuerte tomar la decisión. Fue muy fuerte en su momento. Con el acompañamiento de grupo y de terapia tuve la oportunidad de entender muchas cosas. Créeme que el día de hoy soy la persona que les habla mejor a mis hijos de su padre, porque hoy puedo ver las cosas desde otro lugar, de otra manera. Qué bonito. Y yo les digo a mis hijos, finalmente hemos hecho él y yo lo mejor que hemos podido, y cada uno ha entregado pues ahora sí como lo que tienes, ¿no? Sí. Y ellos han tomado la iniciativa de tomar a los dos, porque creo que cuando como mamás nos encargamos de destrozar la imagen que tienen del padre, nosotros hacemos un mal, la regamos, porque en el corazón de un hijo siempre está mamá y papá. Sí. Y entonces, por salud emocional, física, mental, espiritual y de la que quieras, a mí me encantó ver que mis hijos tienen a su padre en un buen lugar, lo aman, lo respetan, igual que su mamá. Entonces todo bien, todo fluye,
desde las circunstancias que están. No podemos cambiar a nadie, no podemos cambiar muchas circunstancias que la vida nos da, pero lo que sí podemos es entender, en mi caso, cuál es mi lugar en la familia para no afectar el entorno familiar. Y de esa manera, pues, continuar lo más sanos que podemos, ¿no? Justo hace rato estaba platicando con mi esposo que a veces o tenemos la idea de que tiene que estar la mamá y el papá para que la familia esté bien. Sería lo ideal. Ajá, como que tendría que estar, ¿no? Pero a veces no funciona de esa manera, o sea, posiblemente la familia también o los hijos estén mejor si se evitan conflictos con los papás. No siempre tiene que ser regla que esté mamá y papá juntos, pues. No va a ser mejor para los hijos si hay problemas entre ellos o si uno de ellos tiene, por ejemplo, el problema del alcoholismo. Y eso te lo digo porque quizás hay muchas mujeres que están pasando por eso y dicen como, porque lo he escuchado, la justificación de es que necesitan a su papá. Y claro que lo necesitan, y de la mejor manera. Y creo que la persona más indicada es mamá para ver esa necesidad, ¿no? Cada caso es diferente. Me encantaría poder decir, pues hay una receta, ¿no? Ponle 2 cucharadas y 3 granitos y se acabó. Pero la realidad es que cada familia es diferente y que entonces, desde el análisis de cada familia y de cada persona inclusive, se pueda tomar una decisión que sea la más sana, pero aquí el análisis va a ser sumamente personal y tienes que trabajar un montón en ti y hablo pues de la esposa. Si el esposo es el que tiene alguna problemática, que la esposa también lo tiene, desde el lugar no alcohólico, pero hay que sanar lo más que se pueda. No es tan sencillo como decir, me separo y se acabó. Y te digo porque yo intenté años y años y años y finalmente nos quedamos hasta el momento en que de verdad ya no era posible o no era sano. O sea, me dices, intentas como salvar sanando, la relación. Mientras vas, no solo es la relación, no lo haces por la relación. Mira, yo estoy súper convencida de que para que haya una pareja que camina bien o una pareja feliz, es necesario sumar la felicidad de él con la felicidad de ella y hacer una pareja feliz. Donde hay una pareja feliz, pues va a haber hijos felices. Realizados, ¿no? Pero esto no aplica en que uno diga, yo voy a encargarme de todo esto. Error, no se puede. Obviamente no es que hablemos de porcentajes, no es que hablemos de otra cosa más que de estar trabajando para ser mejores personas cada día. Si los dos, que son los pilares de la familia, hacen eso, pues eso te garantiza que van a continuar. Pero si en algún momento hay alguien que dice, no puedo con esto, pero en ese ínter vas creciendo y haces lo que, por ejemplo, Al-Anon menciona como el desprendimiento emocional, donde puedes desprender pero de las emociones, porque no va a haber uno bueno y el otro malo, porque siempre va a haber algo que ambos comparten. Y que entonces desde ahí puedas tomar una decisión por salud, por dignidad y propia y del ajeno también. Y entonces es que invitas a toda la familia a continuar en este crecimiento, porque pues nunca dejamos de aprender y de crecer. Algo bien importante que mencionaste, Pati, que me gustaría que lo compartiéramos aquí con las personas que nos están escuchando, es que la familia también tiene un problema. No nada más el alcohólico o el que consume drogas o digamos que el adicto a alguna sustancia. ¿Cuál viene siendo la problemática de la familia, como la esposa o el entorno familiar? Es que es la misma, exactamente es la misma. El adicto solamente te está diciendo, esta familia tiene problemas. Es el foco rojo que se prende y te dice, esta familia tiene problemas. ¿Problemas de qué? De integración, problemas emocionales, problemas en su relación. Y entonces el entorno se vuelve caótico, se vuelve enfermizo. ¿Es el término que llamamos como coadicción? Sí, porque entonces identificamos a alguien que depende de una adicción, sea por ingesta, sea por acción, sea por cualquier tipo de situación, ¿no? Porque acuérdate que las adicciones no solamente son las personas que consumen drogas, puedes consumir emociones. Al trabajo, al juego, a la comida.
A diversas, ¿no? A diversas actividades inclusive. Y hay uno enfermo localizado o focalizado, pero es el entorno el que está atravesando por cierta crisis, llamémoslo así. Entonces toda la familia se ve envuelta, porque en una familia no puede ser que están unos muy sanos y el otro no, o sea, están envueltos en la situación. Cuando alguien empieza a sanar, y si es parte de los dos pilares, entonces permite que los demás también conozcan un camino que va a ir sanando. Y de esta manera la familia puede sanar. Si alguien dice, a mí no me interesa, entra como esta parte amorosa, ¿no? De decir, bueno, cuando tú quieras o como puedas, sin hacer una exclusión o sin hacer un señalamiento, porque entonces yo no podría definir en dónde sí o en dónde no hay más enfermedad. A él lo reconocemos, o a ella en su caso, como el adicto focalizado, pero la familia lleva el nombre entonces como de codependencia, es decir, él o ella a la sustancia, como adicto, y la familia depende de él o de ella en su relación, en su entorno, en su manera de vivir o de llevar la situación a cabo. Y desde ahí entonces sí se vuelve esta enfermedad del que es adicto, y el no adicto se enferma de codependencia. ¿Y por qué crees que las familias no se involucran en el proceso de sanación? Pues a veces es desinformación, yo quiero pensar, porque cuando empiezas a entender qué parte te toca, ¿no? O en constelaciones decimos, ¿cuál es tu lugar en la familia? ¿Qué estás haciendo tú en ese entorno? ¿Qué te corresponde? Porque estas familias, una de las características, porque son varias, una de las características es que brincan de lugar, que entonces el que es hijo quiere actuar como padre y los padres se van al lugar de hijos, y entonces no hay un orden en la familia. Y de esta manera se tergiversan los roles. Y empezar a sanar es empezar a que cada quien tome su lugar, porque cada quien tiene un lugar y no podemos invadir el espacio del otro, porque vamos a complicar. Aunque de repente lo hagamos por bien, estamos haciendo mal. Entonces también sería como falta de información el por qué no se involucran en el proceso de la sanación del entorno, pues, porque digo, me ha tocado que de repente toda la culpa se la ponen al adicto o a la persona que tiene el problema, pero la familia no hace nada al respecto. O sea, es como que lo llevan al centro de rehabilitación y es como que ya cuando salga ya todo va a mejorar, pero en realidad la familia también se debe de involucrar en el proceso. Es correcto, porque la familia también tiene su propia enfermedad. Y fíjate que hay varios estudios donde hacen una lista de qué hace el adicto, y hace lo mismo que el codependiente, solamente que no consume la sustancia o la acción en su caso. Y entonces es exactamente lo mismo, pero cada uno en el lado que le corresponde. Por eso entonces, si hablamos de una familia enferma, debemos hablar de que el sanar viene de la familia, no del adicto, porque él es, vuelvo a decir, el foco rojo o el paciente identificado, donde dices, bueno, él de hecho está prestándose amorosamente, ¿no? Para decir, esta familia tiene problemas, y de alguna manera está trabajando para que todo el entorno se dé cuenta. Y fíjate qué bonito dices, o sea, se está prestando incluso amorosamente para decir, hey, tenemos un problema. Así es. Para que volteen las demás personas. Y supongo que cuando a veces sucede de que la familia no se involucra y sale él y sale mejor, pues como él ya sanó, va sanando a los demás. ¿Existe esa posibilidad? Existe alguien que diga, no me interesa, a fuerzas no funciona, ¿no? Pero claro que se puede, y entonces aquí, digamos, el adicto va a continuar, o el familiar que ya se dio cuenta de su codependencia, uno de los dos va a continuar en ese apoyo usando grupos o terapia, y de esa manera puedes tener ese cuidado continuo, porque estas enfermedades adictivas realmente son incurables y van evolucionando. Incurables, pero pueden aprender a vivir con ello, ¿no? Sí, pero no se va a curar,
Puedes aprender a detener, puedes aprender, como vemos, es una enfermedad física, emocional y espiritual. Uh-huh. Y vas a sanar, pero la llevas contigo y puedes aprender a vivir con ella. Y la detienes, uh-huh, pero no se quita. ¿En el adicto y en la familia pasa lo mismo? Exactamente lo mismo. O sea que también es como para toda la vida. Y entonces toda la vida se te invita a estar en ese proceso de cuidado continuo. Sí, porque podrías repetir lo mismo, ¿no? Quizás con otra pareja o quizás en otra situación vuelves a hacer las mismas conductas que hacías con el enfermo que es el alcohólico, pues. Es correcto. Y entonces cuando ya aprendes una manera, esto aplicas de cuenta como el diabético. Nos damos cuenta que hay muchas diabetes que pues acompañan a la persona toda la vida, ¿no? No quiere decir que vas a ir sufriendo toda la vida, sino que aprendes a vivir con la enfermedad o aprendes cómo curarte o aprendes a evolucionar. Porque igual que en muchas enfermedades se presenta como leve, moderado y severo, esto puede pasar igual, ¿no? Si estabas en severo, pues te puedes pasar a leve o moderado, ya según tú vayas trabajando en tu persona, porque entonces esto invita a cada persona a ser mejor. Y digo, finalmente, uh-huh, humanamente todos deberíamos crecer todos los días o deberíamos ser mejores personas todos los días. La diferencia es que una vez que identificas una familia, una persona con esta situación, pues ya sabes a dónde canalizarla y va a tener ese apoyo de por vida si gusta, porque de repente cuando no, corres el riesgo, ¿no? Uh-huh. De volver a los patrones anteriores. Pati, como psicóloga y como esposa, para todas las familias que nos están escuchando, ¿qué conductas pueden ellos darse cuenta que tienen como familiares y que necesitan ayuda? Ejemplo, como decías, estas conductas codependientes, porque pues es muy fácil decir, o es más fácil decir que pues él tiene el problema, él tiene la culpa y así, pero también quizás puedan recibir ayuda y sentirse mucho mejor esas personas. ¿Qué conductas pueden identificar o acciones que son como problemáticas de codependencia? O sea, ¿cuáles son las conductas que pueden ellas observar que están haciendo? Pues mira, la principal es si tu felicidad o tu tranquilidad dependen de otra persona, creo que ya es como para tomarlo en cuenta, porque tiene que depender de ti. Yo no puedo condicionar a nadie y decirle, cambia tú para que yo esté bien. Uh-huh. Sino que cada quien tiene que hacerse cargo. Obviamente cuando vives en familia, pues la familia va a caminar más o menos hacia el mismo lado, pero tiene que haber un momento en donde la suma de los individuos sea la suma de las felicidades o la suma de las problemáticas. Uh-huh. Y entonces es en esa identificación y ese respeto, ¿no? Si mi vida se ve cargada por otra persona, es decir, yo no hago esto por esta persona. ¿Porque se va a enojar? Porque se va a enojar, por llevar la fiesta en paz, y renuncias ¿porque se va a alcoholizar? A ti. Uh-huh. Y renuncias a ti, eso sería un foco rojo, ¿no? Uh-huh. O mi felicidad depende de que los demás están bien. Cuando aquí yo lo veo como al contrario. Si yo estoy bien, todo va a cambiar a mi alrededor, porque mi propia actitud les va a invitar a estar bien. Uh-huh. Y alguien puede decir que no, y no deja de ser miembro de la familia, jamás. Pero sí puede haber esa separación o ese respeto de decir, bueno, pues tú camina como tú quieras caminar, yo camino por donde yo creo que es el mejor lugar. Y de esa manera, y en ese respeto, no es de ver al otro, ¿no? Porque esa es una problemática muy grande. El codependiente solamente ve hacia el adicto y el adicto solamente culpa al codependiente. Es el cuento de nunca acabar. Pero entonces si entramos en ese respeto de cada quien, donde cada quien se va a encargar de su bienestar para sumarlo al bien de la familia, entonces puede cambiar. Pero es una responsabilidad que cada uno debe de tomar, porque entonces muchas veces el codependiente se queja, pero luego le pone el tapetito, ¿no? Y para que la enfermedad continúe o toda la familia se ve implicada en esto, es como revisar qué acciones estás haciendo para que esto suceda. La enfermedad está, pero si tú la abonas, pues va a crecer y se va a desarrollar mucho más.
Pero si no la abonas y entonces empiezas a poner esa parte de los límites que son tan necesarios, empiezas como a separar o a invitar, a ver, vamos a tener un orden. Si todos quieren, pues van a ir hacia el orden. Y si no quieren, van a decir, pues ahora sí que cada quien vaya buscando cómo estar bien. Uh-huh. Y dices que a veces las personas que son codependientes se ponen como tapete. Y pues la otra persona pisa y pisa, pasas los límites, te hace sentir mal, te grita, todo, pero al mismo tiempo es porque tú lo permites, o sea, tampoco pones un límite. Exacto. Y luego supongo que también es muy difícil el proceso del perdón, ¿no? Pero tiene que ir de un lado y del otro. Perdonar todo eso, o sea, pero porque el perdón es un arma de dos filos, porque tú te imaginas si vas cargando lo que la gente hace o deja de hacer, uh-huh, y tú le dices, aquí lo traigo y no te perdono, ¿quién lo está cargando? ¿Te das cuenta? Sí. Y eso es algo muy pesado. Entonces, es empezar a ver otra vez qué te toca a ti, cuál es tu responsabilidad, cuál no es tu responsabilidad, porque por lo que te comentaba de que se tergiversan los roles. Y entonces, puede que una hija se pase a ser mamá, puede que la esposa haga el rol de la mamá de la pareja en su momento, y entonces la que está mal pues es la esposa y quizás el otro también, pero es empezar a revisar cuál es tu lugar en la familia, cuál es el rol que te corresponde, porque si tomas tu lugar en la familia pues no te vas a equivocar. No podemos tener dos lugares en una sola familia. Cada quien debe tomar su lugar y desde ahí empieza el orden, ¿no? Y el orden es que cada quien tome su lugar, para que entonces pueda, y digo, visto desde el enfoque de constelaciones, es buscar esto, ¿no? Es el orden en inicio, es la pertenencia, donde sanas los vínculos, y es ¿En el sanar va vinculado el perdón? Es que no es el perdón como tal. Uh-huh. Es donde te digo, no puedes cargar a nombre de otra persona lo que no te toca. Es soltar lo que no es tuyo, es entender, porque... Ejemplo, si durante esa relación hubo infidelidades, hubo golpes, hubo eso, ¿es hacerte responsable de hasta dónde tú lo permitiste? Es hacerte responsable de la parte que te corresponde. Uh-huh. La parte que te toca, porque pues nadie va a decir, yo estoy buscando que me hagan una infidelidad, ¿no? Pero hay una responsabilidad del por qué pasó eso. De cada parte, uh-huh, hay una responsabilidad. En una pareja vamos a encontrar que es el 50-50. Sí. No vas a encontrar a alguien que tenga 80% de responsabilidad y el otro 20%. Hay quien lo intenta y quien lo cree, pero la realidad es que solamente te toca responder por tu parte y entender que de repente sí te metes un poquito cuando es para crecer, pero cuando es para juzgar, no puedes tomar... Siempre una situación es 50-50. Siempre va a ser en una pareja. Cuando hay un conflicto, los dos, 50-50. ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer para que esto esté sucediendo? O sea, ejemplo, incluso en una infidelidad, supongamos un ejemplo, hay un 50% mío y hay un 50% de la otra parte. Totalmente. Porque entonces alguien hizo algo, pero alguien dejó de hacer algo. Uh-huh. Ponerte a buscar culpables te estaciona en un lugar que no te va a hacer crecer. Sí. Que te va a sumir en una búsqueda que no tiene sentido. Pero cuando te pones a ver cuál es la realidad de lo que estás viviendo, en qué momento tú te haces cargo de la parte que te corresponde y permites que el otro tome su responsabilidad, eso ayuda a sanar. Y no es que estás perdonando nada, no tienes nada que perdonar, uh-huh, y finalmente dices, exacto, pues aquí el único al que le pedimos perdón pues está allá arriba, uh-huh, porque entonces te haces cargo de la parte que te corresponde y sueltas lo que no es tuyo. Uh-huh. Que es mucho más sano que estar pensando en te voy a perdonar, porque entonces te vuelves una persona juzgadora. Sí. Y no te haces cargo de tu parte. Uh-huh. Corres el riesgo, pues. Uh-huh. Pati, y para los hijos, que su familia, ejemplo, los papás quizás no están tomando la iniciativa de cambiar y está el entorno familiar desgastado, hay problemas de violencia quizás,
¿Qué podemos hacer con ellos? Para los hijos, lo recomendable es empezar a tomar la rienda de sus propias vidas. Como hijos, yo entiendo que no podemos juzgar, porque entiendo que nuestros padres nos dieron lo mejor que tenían. Inclusive si fueron golpes. Y era lo que había. Uh-huh. Y cuando tú te vas dando cuenta y analizas qué vivió tu padre para caer en esas problemáticas, o analizas qué vivió tu abuelo, tu bisabuelo, y nos vamos hasta atrás. Para tener esa adicción o lo que sea. O van pasando la estafeta, ¿no? Porque yo entiendo que nadie se saca, por ejemplo, la adicción en una rifa. Tiene que ver con algo congénito, tiene que ver con algo aprendido, tiene que ver, sí, claro, es multifactorial. Uh-huh. Y cuando tú vas analizando todo eso y dices, bueno, cuando uno de la familia empieza a entender, ¿no? En el caso de los hijos, si se dan cuenta que hay una problemática, hay lugares donde te pueden ayudar. ¿Para qué? Para que no repitas. Constelaciones tiene una frase muy fuerte que dice, lo que más criticas en tus padres, estás condenado a repetirlo. De manera, escuchen otra vez para ti. Lo que más criticas, estás condenado a repetirlo. ¿Sí? Que fue lo que nos pasó a nosotros, donde en el noviazgo dijimos, no vamos a repetir las problemáticas nunca jamás que vivimos en hogares alcohólicos, porque ambos veníamos de problemáticas. ¿Pero no te das cuenta cuando ya lo estás haciendo? ¿O precisamente qué pasa? Por eso. Sí, porque cuando menos acuerdas ya lo estás repitiendo. Porque entonces lo criticas por un lado y lo compensas por el otro, amorosamente, ¿sí? Y entonces tú te quieres liberar, deja de criticar, arregla tus asuntos personales, salte de ese hogar lo más libre que puedas y sigue trabajando en ti. Volvemos al punto, ¿quieres un matrimonio feliz? Suma tu felicidad, que se supone que ya la tienes, con la felicidad de tu pareja, para que entonces puedas tener una familia feliz. Y no estoy hablando de cuentos de hadas y de sonrisas impresionantes, estoy hablando de personas sanas que ya llevan un proceso, que le saben poner nombre a sus emociones, porque de repente nos volvemos analfabetas emocionales. Uh-huh. Y entonces queremos que la otra persona nos haga feliz o entienda. Y aquí las mujeres... El problema es afuera. Es que tú. Y ese es el verdadero problema, que nos fijamos en el de enfrente y no en nosotros. Eso sí es un problema. Entonces, el analizarte como persona y hacerte cargo de ti garantiza que vas a ofrecer la mejor versión de ti. Uh-huh. Y que entonces vas a permitir que el otro se encargue de su responsabilidad, hablando de la manera más sana que se puede, es decir, donde te haces cargo de ti y puedes decir, lo siento, me equivoqué, la regué, volvemos a empezar, cosas por el estilo, ¿no? Donde estamos hablando de que te haces cargo de tus emociones. Pero para esto implica que tienes que trabajar, si tu juventud, adolescencia o infancia, ¿por qué? Porque nos vemos impregnados, humanamente nos vemos impregnados de estas situaciones, pero humanamente también podemos dar pasos a ser mejores personas cada vez. Ok. No, pues está muy interesante el tema de los roles de la familia, de las constelaciones familiares. Sí. Y cómo has vivido, o sea, creo que es muy valioso tu experiencia, porque aparte de tu propia experiencia que saliste de eso, o sea, nos lo muestras y aparte nos das el punto de vista desde ahora psicóloga. O sea, cómo lo pasaste y luego cómo integraste la psicología y ahora cómo sigues ayudando personas que a lo mejor están pasando por esas situaciones y otras situaciones. Yo las acompaño, y el trabajo lo hacen sí. estas personas, ¿no? Ajá. Pero ciertamente, cuando tú encuentras un proceso, digo que fue mi caso, cuando yo conocí los grupos, cuando conocí la terapia, cuando mi vida cambió, entonces yo dije, esto está muy padre para llevarlo a más lugares. Uh-huh. Y cambiar, ¿no? Todos estamos propensos y todos caemos y nos levantamos, pero todos tenemos la oportunidad de seguir avanzando, porque pues no hay de aquel que cae, sino del que se queda tirado. Uh-huh. Y la vida te invita a caminar, a ser mejor cada día, ¿no? En el entendido que jamás vamos a ser perfectos, pero podemos ser mejores cada día.
Qué bonito. Y a veces no regresamos. El crecimiento del codependiente no es en ascendente, es en espiral. Crecemos, aprendemos, luego nos resbalamos para aprender otra cosa más y seguimos en ese crecimiento. Ajá. Pati, también, bueno, está súper interesante el tema. Quisiéramos hablar y horas y creo que podríamos seguir y hay muchísimo de lo que quisiéramos platicar porque está muy... También son temas que suceden, o sea, muy comunes pues en la mayoría de las familias. Pues sí. Y antes de irnos también me gustaría que les dieras un consejo o más bien un mensaje a las familias que estén pasando por estas situaciones. Tanto para las personas que tienen alguna adicción como para las familias que están inmiscuidas, que tienen un paciente o una persona que tiene una adicción. Como psicóloga o como esposa, como tú quieras decirnos, ese mensaje que les puedas llegar a decir a ellos. Bueno, pues que todos tenemos la oportunidad de seguir creciendo. No hay una situación que nos detenga y que varias situaciones nos invitan, ¿no?, a crecer, a buscar, a ser mejores y que no nos perdamos de nosotros, porque siempre va a haber un lugar o una persona que nos pueda mostrar un camino diferente al que de repente se nos apagan todas las luces y pensamos que ya nadie nos puede ayudar o practicamos esta canción, ¿no?, de sufrir me tocó a mí en esta vida, cuando siempre tenemos que estar buscando cómo sí, seguir adelante. Y siempre hay un lugar. Y no quiero decir uno, hay muchísimos lugares donde nos podemos acercar, hay muchísimas maneras de hacer terapia, hay muchísimos lugares de crecimiento y donde tú te sientas a gusto, donde creas que es el lugar, pero de crecimiento. Uh-huh. Esa sería como el estar en ese clavado interno y revisar qué sí quiero, cómo quiero vivir o cómo quiero estar. Uh-huh. Pero en esa atención personal. Sí. Y claro que se puede. Hay que cuestionarnos por qué la adicción, por qué estamos ahí, hay que cuestionarnos para buscar respuestas. Pero fíjate, bueno, en psicología decimos, no busques el por qué, porque encontrarás porquerías. Busca para qué. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender? Uh-huh. La pregunta todo el tiempo va a ser, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿Cómo me siento? Empezar a ponerle nombre a mis emociones es una gran ventaja. Poder compartir con otro, porque a veces actuamos las emociones y no las expresamos. Y entonces de repente la gente le pregunta así, ¿cómo estás? Y ese, ¿qué quiere decir? ¿Estás triste, enojada, molesta, enfadada? No es lo mismo. Pero si nosotros podemos comunicar y hacernos cargo de nosotros sin culpar al otro, sin estar diciendo tú, porque tú, sino que yo me haga cargo y que diga, es que yo me siento así, yo me siento así y yo tengo ganas de esto, para poder interactuar, porque nos volvemos disparadores de nuestras afectaciones, ¿no? Tú, y en cuál momento me voy a hacer cargo. Uh-huh. Y entonces esto es lo que yo creo hace una diferencia. Hacerme cargo de mí, de mis emociones, empezar a hablar por mí y ser responsable de mí. ¿Tú te imaginas que cada miembro de la familia hace eso? No. Pues si lo hacemos, vamos a sanar. Sí. Si no lo hacemos, pues nos vamos a quedar estancados en el mismo lugar a los demás. Ajá. Pati, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar si quieren tener alguna sesión contigo? Bueno, pues yo estoy ofreciendo, por ejemplo, en Plan B, en la institución de Plan B, uh-huh. Estoy ofreciendo terapias de grupo, uh-huh. de constelaciones familiares y también tengo mi consultorio en particular para que entonces podemos tener sesiones en individual o sesiones de grupo, que para mí la terapia de grupo tiene una magia, porque creces en el otro, otra uh-huh. vez como en la familia, ¿no? Creces en el otro y tienes la oportunidad de avanzar, pero a veces ocupamos sesiones individuales, a veces ocupamos sesiones en grupo y bueno, te dejo mi número de teléfono. Si quieres lo puedes mencionar, si gustas. Sí, con gusto. Mi número es 378-107-3266 y ya nos ponemos de acuerdo para hacer sesiones grupales uh-huh. o sesiones individuales. ¿Tienes alguna red social o WhatsApp nada más? Nada más WhatsApp. Da tarea. Nada sí, sí. De hecho, fíjate que sí tengo varias, más no, como soy de la vieja escuela,
no tengo el uso continuo de estas las redes sociales. Ajá. Sí, muy bien. Pati, está padrísimo que nos compartas todo esto el día de hoy y ojalá que tengamos más sesiones. Gracias por Hay la mucho de oportunidad. qué hablar. Claro, con gusto. Me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Sí. Los invitamos a que se suscriban al canal. Si les gustó, apóyenos comentando también y nos vemos en el próximo episodio. En el susurro del viento voy, entre sombras y luces me pierdo hoy, donde el cielo y la tierra giran, bajo un manto de estrellas suspiran. Los recuerdos danzan sin cesar, como hojas en un río irreal. En cada nota encuentro paz, mi alma flota en un compás. Melodías que el alma cierra, despliegan alas hechas de ternura, y en el eco de cada acorde nace un sueño sin ningún borde. Acaricio la luna en clave, con mis dedos deshago la tarde. Armonías que el piano inspira, pintan mundos que nadie olvida. Son paisajes de un corazón, Son los versos de un